La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que los padres sabemos muy bien, sobre todo en relación a nuestros hijos. Que nuestros hijos siguen nuestro ejemplo, nunca nuestros consejos. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estaremos hablando con una experta en el tema. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Psicología Clínica Macarena Gauto para hablar sobre un tema muy interesante. ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Alicia, por la invitación. Bueno, este tema de que los hijos siguen el ejemplo y no los consejos es, pero cierto, Así totalmente. mismo. Hasta inclusive hay chicos que te dicen, no me sirve tu experiencia, te dicen, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué puedes decirnos al respecto? Bueno, yo creo que la educación a través del ejemplo es la forma más eficaz de demostrar a nuestros hijos lo que queremos que sean en un futuro. Claro. Muchas veces los padres están muy preocupados en lo que pueda hacer su hijo, en la forma en que se comporta, en la forma en que se manifiesta con otros, pero no nos estamos dando cuenta que son el fiel reflejo muchas veces de nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, educar con el ejemplo es la mejor manera de mostrarles el camino a nuestros hijos. Aunque muchas veces los padres no estamos en todo momento conscientes de esa situación, sí podemos darnos cuenta en los pequeños detalles. Por ejemplo, en los niños pequeñitos. Sí, que te emulan, copian Sí, tu manera de que hablar, de copian caminar, todo. Así mismo. Yo creo que deberíamos poner luego como una especie de eslogan en la casa, ser coherentes y nuestros hijos copian nuestro ejemplo, Sí. para que no nos olvidemos todos los días de que todo lo que decimos para nuestros hijos, ellos asimilan como una esponja, Sí. lo bueno y lo malo. Sí, y también muchas veces los resultados que tenemos de adultos, las maneras en que somos, en que nos comportamos tanto consciente o inconscientemente, somos el reflejo de nuestros padres, ¿verdad? A medida que somos más grandes, nos volvemos adultos y recordamos, mira, me estoy convirtiendo en mamá, me estoy convirtiendo en papá, ¿verdad? Y esos ejemplos quedan. Sí. La manera en que respondemos ante las situaciones, incluso en los pequeños detalles, ¿verdad? Cómo gestionamos nuestros problemas, porque Sí. ellos están mirando, nos están observando. A lo mejor pensamos que no nos están mirando, pero ellos Sí. están mirando y copian todo. Y si vos sos violenta, va a ser violento tu hijo. Si vos aprendés y les enseñás a ellos, bueno, los problemas están para ser resueltos. Tenemos esta situación, vamos a trabajar de la siguiente manera y vamos a salir adelante. Sí. Es una manera de darle herramientas también a ellos. Así mismo, y son herramientas muchas veces que nosotros dentro de la psicología llamamos conductas encubiertas, ¿verdad? Que son Sí. las conductas que probablemente no son conscientes a nuestros ojos, pero que son aquellas que van quedando porque son sistemáticas. Claro, claro. Por darte un ejemplo, la manera en que le saludamos a la gente, ¿verdad? Sí. Muchas veces los padres piden a los hijos que saluden a los mayores, pero ellos no saludan, ¿verdad? Exacto. Entonces- O si no, le decís, decirle que no estoy y está. Sí. O sea, le enseñamos a mentir ya desde chiquitos, ¿verdad? De hecho que los valores son los que se aprenden directamente del ejemplo Totalmente. y de cómo los padres en este caso, ¿verdad? O las personas que conviven con ellos demuestran en sus acciones y en sus conductas. Claro. Y a la hora de aconsejar, eso es cierto, que no siguen los consejos. No sé por qué no siguen. Y a veces podrían tener mejores resultados si siguieran los consejos, ¿verdad? Pero hay como una suerte de resistencia, sobre todo cuando son adolescentes, ¿verdad? Principalmente en el caso de
el famoso portate bien, ¿verdad? Ah, sí, El famoso ese, portate bien olvídate. es como una alerta a la cual el niño no le hace caso. Y sabes que es como decirle, portate mal, mi hijo. Sí. Yo a veces utilizaba con mis hijos como veía que hacían exactamente lo contrario de lo que yo les decía. Entonces les decía, hagan esto. No, pero no estás tomando el pelo. Si vos sabes bien que eso no se hace, me decían, ¿verdad? Claro. Entonces son muchas veces los consejos, sí. hablando como esto de portarte bien, ¿verdad? A veces son consideradas como unas situaciones de angustia de los padres, ¿verdad? Sí. Sin embargo, si el niño ve que yo como mamá tengo una conducta mesurada y me porto bien, ¿verdad? Entonces el niño se va a dar cuenta que esa es la manera en que se debe comportar. Maravilloso, sí, hablando de niños pequeños, ¿verdad? Claro. En el manejo de las emociones, en la forma en que nos referimos a los demás, claro. en el trato a los animales, ¿sí? En los valores de la honestidad. Ah, el trato de los animales, sí, porque solemos ver mucha crueldad en el trato de los animales y uno dice, ¿por qué le tiras? ¿Por qué le tratas así al perrito o al gatito, verdad? Y te dicen, y no, sí, tal cosa o tal otra. Y inclusive hay personas que van peor que eso, que consideran a los discapacitados en la categoría de animales. O sea, es terrible el pensamiento humano, como todavía hay que trabajarlo mucho. Y son los mensajes que llegan en forma oculta, ¿verdad? Si yo escucho a mi papá, a mi mamá hablar de una persona discapacitada de una manera ofensiva, despectiva, entonces también esa va a ser la forma en que yo voy a considerar que es lo correcto, ¿verdad? Claro, claro. Si bien no es determinante, eso sí quiero hacer una observación, ¿verdad? No es determinante que la forma en que son tus padres también lo serás vos. Claro. Es un factor muy importante en el proceso de crianza y de aprendizaje de valores principalmente. Claro, de que habrán excepciones, habrán excepciones. Sí. Hay chicos que son totalmente distintos de los padres y hasta que inclusive dicen, vos sos el hijo fulano, te juro que no puedo creer. Y sin embargo, sí, ¿verdad? Por las conductas distintas. Bueno, veamos el material que preparó la producción de Padres al Día que habla justamente de ser padre es ser un ejemplo. Veamos. Ser padre es ser ejemplo. La mayoría de los niños oyen lo que dices, algunos incluso hacen lo que dices, pero todos los niños hacen lo que haces. De hecho, te darás cuenta de que conforme vaya creciendo tu hijo optará por imitar tus conductas e incluso podrás ser consciente de formas de comportamiento tuyas que no sabías que tenías. Tu hijo te admira y te ve como su propio espejo, de ahí el desafío. El esfuerzo de un padre. Sí, deberíamos ser ejemplo, ¿verdad? Sí. Y a veces es importante también decirle, mira, mi hijo, yo no soy ejemplo porque tengo que aprender también. Sí, una cosa es ser ejemplo en el sentido de que tu niño te copia. Está copiándote todo el tiempo y son los valores que él va asumiendo de acuerdo a lo que vive. Pero también es importante que no por ello los padres se angustien si es que todos tenemos defectos, claro. Todos tenemos dificultades también o limitaciones, ¿verdad? No obsesionarse con ser perfectos. Claro, o sea, y uno los va padres aprendiendo. No tienen que ser perfectos, claro. Tienen que ser auténticos. Tal Entonces cual. Es importante que nos comportemos de forma auténtica con nuestros hijos. En el caso, por ejemplo, estábamos conversando durante en la pausa, el material. En el caso de que a mi hijo adolescente le esté aconsejando que no tenga vicios. Sin embargo, yo los fines de semana, bueno, me desmadro, ¿verdad? Es un poco complicado que tu hijo te haga caso. Claro. Es incongruente porque está viendo otra situación. Claro. Entonces, así sí, o sea, son ejemplos muy claros. O de repente hay casos, ya que el machismo está muy arraigado en nuestra cultura, que padres que dicen, ay, esa es tu novia, que es de otro nivel social. Y después el papá se pasa mirándole a la empleada doméstica de la casa o molestándole, ¿verdad? O situaciones más graves, ¿verdad? Entonces también son aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de aconsejar. Claro. Yo traigo a colación una frase de mi suegro que me dijo, yo quería que mis hijos adolescentes no fumaran y yo fumaba. Entonces tomé la decisión de dejar de fumar para poder decirle a mis hijos que no lo hagan.
Entonces, Claro. eso siempre llevo en cuenta y traigo a colación ahora en este programa, porque es muy importante. O sea, hay decisiones también que tenemos que tomar como papás Sí. para poder tener la autoridad de aconsejar Por y que esos supuesto. consejos sean observados y sean incorporados en la vida, ¿verdad? Claro, a mí que una vez que yo dije, y sí, no coman esto porque tal cosa, y yo fui la primera en comer, ¿verdad? Y después me echan cara a mi hijo mayor, y yo le digo, bueno, pero yo estoy aprendiendo también, voy a dejar nomás ahora de comer esto. Y a veces son nuestros hijos los que nos enseñan, ¿verdad? Sí. Traen las nuevas noticias, novedades sobre los hábitos que aprenden en la Claro. escuela. Es que el aprendizaje es recíproco, Sí. es impresionante. Y Nunca- nos enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, a veces los papás no quieren que los niños consuman comidas chatarra y son los primeros en comer, ¿verdad? Sí. Entonces, eso también es importante que tengamos en cuenta que si queremos educar niños sanos, también Claro. tendremos que hacer ambientes sanos. Claro, yo una vez me iba en el vehículo y me cruzó alguien de frente, casi chocamos, y dijo una palabrota. Entonces, inmediatamente me di cuenta, me estaban mirando mis dos hijos y me iban a copiar, entonces me di la vuelta. Pero esto no se dice mis hijos. Pero yo ya dije todo. Bueno, vamos a un siguiente material de la producción de Padres al Día que habla sobre que el consejo tiene que ir acompañado del acto, es decir, de la coherencia. Veamos. El consejo tiene que ir acompañado del acto. Los niños se fijan en todo, por lo que todo lo que digas tiene que ir acompañado de un acto representativo. Sí, como padre, le aconsejas sobre cualquier aspecto y tú haces lo contrario, probablemente haga lo que haces y no lo que dices. Muchas veces tu hijo te recriminará que no predicas con el ejemplo, algo que también te ayudará a darte cuenta de tus debilidades y defectos. Y lo que veníamos hablando de la coherencia, ¿verdad? Que no solo decir, sino hacer también. Sí. Pero ¿por qué cuesta tanto? Bueno, yo sé que con el ejemplo se enseña, pero también hay consejos muy oportunos que damos los padres y que sería bueno que los chicos los incorporen. Sí, y cuando vamos a dar un ejemplo, vamos a dar un consejo o vamos a dar unas recomendaciones que queremos que nuestro hijo incorpore, es importante que vengan con instrucciones claras, ¿verdad? Que ese consejo no sea ambiguo. Claro. Así como decías hace rato, ¿verdad? Si yo quiero que mi hijo tome buenas decisiones, tengo que poder mostrarle cuáles son esas buenas decisiones que yo le estoy aconsejando que haga, Claro, ¿verdad? claro. Por ejemplo, los hábitos saludables, ¿verdad? No le voy Sí, a sí, decir, sí. no hay que tomar gaseosa cuando yo tengo en la mesa una gaseosa, Claro. ¿verdad? Sí. O cuando están haciendo dieta, uno de tus Así hijos y mismo. vos estabas comiendo chocolate y Sí, esas cosas. así es. Sí. Entonces tienen que venir acompañados de los actos y esos actos tienen que ser coherentes con lo que le estamos pidiendo. Sí. Y también tener en cuenta que cuando no le estamos aconsejando, cuando no le estamos enseñando, es cuando realmente le estamos mostrando cómo es la Claro, realidad, ¿verdad? Claro. Bueno, la música nos indica que tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida retornamos con Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de Macarena Gauto, licenciada en Psicología Clínica, y estamos hablando sobre que los hijos no siguen precisamente los consejos, sino más bien los ejemplos que damos los padres. Bueno, nos quedamos con el tema de, bueno, que algunas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué claves podemos utilizar para cuidar que nuestros hijos sigan los buenos ejemplos y no nuestros malos ejemplos? ¿Tenés algún Sí, una lo sugerencia? importante es que lo que queremos comunicar sea comunicado en forma coherente con los actos, ¿verdad? También que puedan ser especificaciones claras, ¿verdad? Que si le decimos, le expliquemos por qué lo estamos sugiriendo, Claro. de manera que ellos conozcan el motivo por el cual se les sugiere
o sea, le da el consejo que se le está dando, ¿verdad? Claro, claro. No imponer, porque cuando uno impone no tiene resultados. Pero bueno, la producción de Padres al Día preparó un material que habla justamente sobre esas claves para cuidar que el hijo siga el ejemplo de los padres. Algunas claves para cuidar a tu hijo desde el ejemplo. La comunicación. Aprovechar el día a día, saludar, las normas de comer en la mesa, los horarios y deberes del colegio, etc. pueden servirnos para reforzar los hábitos responsables en la conducta de tu hijo. Las normas deben ser claras y estar acompañadas de explicaciones coherentes. Es bueno que tu hijo entienda que le quieres y que debe seguir ciertas órdenes para comportarse. Muéstrale cariño, pero también seriedad. Fundamentales, claves muy importantes. Así es. Y que el niño conozca que existe disciplina que se tiene que cumplir en la casa. Por ejemplo, decía... Horarios, ¿verdad? Si yo le estoy diciendo que se tiene que acostar a las 8, las 9 de la noche para que tenga un buen descanso, entonces acondicionar la casa para que esas normas se puedan cumplir, ¿verdad? Si hay un ruido estruendoso, música, tele, todas las luces prendidas en la casa, pero yo quiero que el niño duerma, va a ser un poco complicado, ¿verdad? Y capaz si te dice, bueno, yo me voy a dormir, pero vos no estás durmiendo. Sí, ¿por qué vos no dormís, mami? ¿Por qué no dormís, papi? Vení ya, ¿verdad? Entonces es importante que también cuando vamos a dar ciertas recomendaciones, en este caso, por ejemplo, los horarios de dormir, los horarios de dejar el teléfono para comunicarnos, de comer a hora, a tiempo, lo que le pedimos que consuma, ¿verdad? El horario de ver la tele, ¿verdad? Muchas veces queremos limitar, que es lo que correspondería dentro de la crianza, pero es importante que también demos el ejemplo con eso, ¿verdad? Si queremos que el niño se comunique mejor y que deje de estar todo el tiempo, el adolescente todo el tiempo con el teléfono, bueno, nosotros también tenemos que dejar el teléfono en la mesa y comunicarnos con ellos, ¿verdad? Claro, y en el caso de hijos adolescentes también tener cuidado, sobre todo los padres divorciados y separados cuando tienen otras relaciones, de cómo que ellos escuchan cómo vos gestionás tu relación, cómo, no, ella le gritó o ella le habló así, porque le estás enseñando también con el ejemplo. Y no desautorizarnos también entre los padres, también ¿verdad? Que también es otra cosa, ¿verdad? Que finalmente el niño va a buscar el papá o la mamá que sea más flexible para poder hacer sus peticiones y no cumplir la del otro, ¿verdad? Entonces también tener en cuenta que hay que estar de acuerdo entre los dos o entre las personas que lo cuidan en las normativas o en las normas de convivencia que se quieren poner en la casa, ¿verdad? Claro. Hay veces que hay chicos que detestan, ¿no?, los ejemplos de los padres. O sea, no los toman luego como referentes, al contrario, los detestan. Hay de todo, hay que analizar todos los ángulos posibles, ¿verdad? En ese caso, siempre van a buscar un referente, sea el padre o no sea el padre, sea la madre o no sea la madre, alguien de la familia o fuera de la familia también, ¿verdad? Están las personas que son pilares de resiliencia, ¿verdad? Aquellas personas que ayudan a los demás en los momentos oportunos a poder sobresalir de una situación vulnerable o de una situación estresante, ¿verdad? No siempre suelen ser los padres, aunque es lo recomendable, ¿verdad? Claro. En esos casos, esas personas suelen ser ejemplos también de vida. Hay veces que te dice, vos no te comportás como mi maestra, o me gustaría que vos seas como mi maestra, o como fulano, como tío, etcétera, ¿verdad? Entonces, el niño o el adolescente también está encontrando en esa persona un ejemplo de vida, que es importante que
valoricemos también cuáles son esos ejemplos que están dando y a lo mejor te están diciendo positivamente claro, las que son adecuadas. Y a lo mejor te están haciendo un llamado, cómo me gustaría de repente, o la tía tal, me encanta cómo me trata tía tal. Y quiere decir que en el fondo él está buscando ese mismo tratamiento de tu parte. También, ¿verdad? y es una forma de darnos cuenta de nuestros comportamientos que probablemente no están siendo coherentes con lo que le pedimos, ¿verdad? Claro. Es importante que podamos tener en cuenta la forma en que en la personalidad de nuestros hijos también para referirnos a ellos y de manera que podamos saber darle los consejos oportunos. Exactamente, porque de repente son más tímidos, de repente son más pudorosos, de repente quieren que se les llame aparte, se les hable aparte, y hay familias que, ¡hey, vos, mirá tal cosa! Frente a todos los otros hermanitos que por supuesto le van a tomar del pelo después, ¿verdad? Así es. O sea, hay que tener un poquitito de criterio, ¿verdad? Sí, y evitar las comparaciones entre los hermanos. Sí, que son odiosas siempre. Otra situación. Sí, bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Bueno, veamos las preguntas que nos hacen desde la ciudad de San Lorenzo. Pregunta Pedro lo siguiente. Los métodos como el castigo, las amenazas, los sermones, los gritos, entre otros, ¿no sirven para disciplinar a mi hijo? ¿Qué me recomiendan para corregir mis métodos? Él aplica esos métodos, entonces. Pedro. Bueno, los gritos no enseñan nada. Lo único que enseñan es que perdiste el control, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros como padres podamos mantener la disciplina en nuestra casa o con nuestros hijos con el ejemplo. Si yo no quiero que grites, pues yo no grito. Claro. Entonces es difícil, famosos los sermones tampoco son muy bien acogidos por los adolescentes, ¿verdad? Sí. Es importante que podamos negociar con nuestros hijos, ¿verdad? Que sea un diálogo. Que sea un diálogo y que la crianza que la disciplina sea positiva, ¿verdad? Es siempre importante, que ya vimos también en otro programa, la disciplina adecuada, los límites que son necesarios, pero en la medida de lo posible que esos límites también sean coherentes, ¿verdad? Claro. Y la violencia no es un método. Y por sobre todo los gritos, realmente lo único que consiguen es miedo hacia el progenitor que grita. Claro. O también le estamos enseñando lo que no queremos enseñarle, que es justamente la pérdida del control que uno tiene en el momento de resolver un conflicto. Pedro puede ser firme sin gritar y sin recurrir a la violencia, ¿no? Y va a obtener mejores resultados inclusive. Pero gracias por la pregunta, Pedro, porque a través tuyo también la doctora pudo dar a conocer un montón de información que mucha gente desconocía posiblemente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, está proveniente de Altos. Pregunta Dayana lo siguiente. Si cuando mi hijo pega a su hermano, yo le aíslo y le juzgo, ¿qué habilidades de vida estoy modelando a través de mi comportamiento? Dice que le pega, le aísla el hijo, ¿y qué más dijo? ¿Qué habilidades está modelando a través de su comportamiento cuando le aísla o le castiga, ¿verdad? Le castiga. Bien, el castigo puede ser moral, ¿verdad? Muchas veces... Físico. Físico no estoy de acuerdo. Tampoco. Y moral hasta cierto punto también. Y moral hasta cierto punto. O sea, el castigo tiene que ser sobre una situación que pueda ser negociable, ¿verdad? Después, al recuperar la situación. Aislar a los niños sin explicarles por qué lo hacemos está dando una información probablemente errónea, ¿verdad? Claro. Es importante que más que aislar o sacarle el juguete o castigarle inmediatamente sobre el comportamiento que produjo, es explicarle que la situación que hizo no está bien. Que no está bien y por qué o que no causó está un daño bien. Y que por eso hace de manera que pueda hacerse responsable de las consecuencias. No está bien pegarle al hermano. Así que hay que explicarle por qué no hay que pegarle al hermano, ¿verdad? Porque no hay que hacerle daño al otro. Así que las habilidades sociales que está modelando en este caso la televidente podrían ser erróneas, ¿verdad? Le estaría enseñando que la culpa, pero sin consecuencias, o sea, sin hacerse responsable de su acto, ¿verdad?
Claro, claro. O sea, hay mucho que aprender todavía en este tema de la violencia. Nos damos cuenta en culturas latinas como las nuestras que todavía pensamos que con la violencia, la prepotencia, o sea, hay muchísimo que cambiar y hay que comenzar, como yo digo, desde la primera infancia a inculcar esos valores, y la familia es la primera sociedad con la que experimenta el niño, y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y finalmente los valores se aprenden en casa. Sí. O sea, si yo quiero que mi hijo sea responsable, pues tengo que mostrarle responsabilidad con mis actos. Si quiero que mi hijo sea honesto, pues tengo que demostrarle mi honestidad también con mis actos, ¿verdad? Yo te juro que se agradece eso con el tiempo. Yo, por ejemplo, a mis padres, en ese sentido, les tengo un amor infinito, porque desde chica nos enseñaron muchísimos valores y bueno, y eso uno los va sacando, incorporando a su vida el día a día. Bueno, muchísimas gracias, Macarena. Un placer tenerte. Ya vamos a estar invitándote oportunamente para desarrollar otro tema antes del final de año, porque siempre es interesante todo lo que decís. Gracias. Y bueno, y de esta manera ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.